Voy a platicar brevemente sobre los viajes de Bauer a la región mazateca. Ahí pueden verlo, el que está en el caballo es Bauer, está en una de las fincas cafetaleras de Chilchotla. Precisamente hace ratito se mencionaba a los húngaros, algunos ciudadanos de Hungría que tuvieron fincas cafetaleras en esa época, a principios del siglo XX, y ahí está Bauer en la finca de uno de ellos, en esa foto. Es importante mencionar que Bauer hizo 4 viajes a la región mazateca, solo que uno de ellos no se concretó. Ahorita lo comento. Su primer viaje, bueno, aquí estoy mencionando en qué fecha lo hizo, con cuáles museos estaba trabajando, porque ya comentó Yannick que este señor trabajó para muchos museos de diferentes países, incluyendo, por cierto, en algún momento también para el Museo Nacional de México, pero no con la Mazateca. Y cuáles lugares visitó en cada uno de los viajes. Entonces, en 1903 estaba trabajando para el Museo de Berlín, Alemania, y para el Museo de Budapest, Hungría, reuniendo colecciones de la Mazateca y, bueno, haciendo investigación también. Y en ese viaje principalmente visitó, hasta donde sabemos, Santa María Chilchotla y vino aquí a Huautla de Jiménez, en ese primer viaje. En 1904 hizo un viaje que no se concretó, también esto lo averiguó Yannick en una de las cartas que mandó Bauer, que se quedó atorado en Tezonapa, Veracruz, porque no llegaban los caballos, no se concretó ese viaje. En 1908 volvió a la Mazateca, también trabajando para el Museo de Berlín, y ahí visitó los lugares que ven en ese recuadro: Huautla, Huehuetlán, Yolosochitlán, Soquiapan, Tecoatl, Ayautla, y menciona San Jacinto, pero no los ubicado. Casi todos esos lugares los menciona por el santo. Entonces le pusimos el nombre náhuatl principal de los pueblos, pero en realidad menciona los nombres de los santos, ¿no? Dice San Lucas, por ejemplo. Ahí lo adapté para que tuviéramos los nombres como los conocemos principalmente. El último, perdón, hay una equivocación, el último no es 1908, es 1910. En el último viaje ya no estaba trabajando para el Museo de Berlín, estaba trabajando para el Museo de Estocolmo, Suecia. Y parece ser que ahí visitó los mismos lugares que en el viaje anterior. Entonces, esto quiere decir que tanto en el Museo de Budapest, en Hungría, como en el Museo de Estocolmo, en Suecia, también hay colecciones de la Mazateca. Hasta donde entiendo son de menor cantidad de objetos, ¿no? Que los de Berlín. Sí. Bueno, no estoy seguro de ese dato, pero en todo caso, en esos dos museos también hay colecciones de la Mazateca. Y en el caso, les comento nada más como lateralmente, en el caso de los que están en Estocolmo, se pueden ver, igual como aquí en el catálogo en línea, también se pueden ver los objetos de la colección. No todos, pero la mayoría, o por lo menos muchos. Bueno, en cuanto a su viaje a la región mazateca, a sus viajes a la Mazateca, Bauer escribió el artículo que ya mencionamos. Es un artículo que está escrito como en el contexto de una investigación académica. Él habla de las costumbres que observa, de las leyendas que le platican, habla del último cacique de la región mazateca que le contaron quién había sido y cómo había gobernado, habla de que todavía pues está vigente la creencia en los animales tutelares, en los animales, los nahuales. En fin, cuenta una serie de cosas, pero los cuenta únicamente como entorno de investigación. Entonces no platica anécdotas, de hecho no dice exactamente a qué lugares fue con precisión en el artículo, a diferencia de otro viaje que hizo en donde sí cuenta ese tipo de anécdotas. Entonces la información que conocemos de sus viajes a la Mazateca a través de sus propias palabras es muy poca en cuestiones como esa. O sea, él no dice fui a Yolosochitlán y pasó esto y ahí vi a tal persona. No, eso prácticamente no lo cuento. Entonces, mucho de lo que hemos llegado a conocer, pues lo hemos conocido como armando un rompecabezas.
como haciendo una investigación un poco así como de detectives, porque hay que estar jalando información que aparece aquí, que aparece allá, para empezar a entender incluso las fechas de los viajes, los lugares. No está escrito en un lugar único, sino que hay que buscarlo en diferentes lugares y empezar a reunir la información y compararla, ¿no? Bueno, ahí ya se mencionó bastante lo de la cuestión de las fichas, entonces ya no lo voy a mencionar, nada más esta cuestión de que tienen términos en mazateco, y también ahí hay pequeñas menciones a los lugares de procedencia de los objetos, pero solo algunas de las fichas tienen lugar de procedencia específico. La mayoría solo dice, como ven ahí, en la de abajo dice mazateca. O sea que él no anotó la procedencia de un objeto más que únicamente mazateca. Solo, por ejemplo, la que ven arriba, por ahí dice Río Tonto. Con Río Tonto se está refiriendo a la zona baja de Chinchotla. Pero por lo demás, casi no anotó nada así muy específico, solo dice que son objetos de la mazateca. Esto quiere decir que también es necesaria una reconstrucción, una identificación a través quizás de los motivos, o sea, del tipo de representación, del tipo de objeto, porque no hay una información directa, no hay una información específica. Entonces, por eso se mencionó que la investigación no está terminada, porque hay todavía detalles que no conocemos. A lo mejor algunos se van a ir conociendo y quizá otros nunca los vamos a llegar a saber. Inclusive no sabíamos con total seguridad cuál era el aspecto de Bauer. O sea, veíamos en las fotos un personaje, pero no sabíamos si era él o no era él, porque no existe mucha información. La única que está, la fotografía que está identificada con claridad, es la que ya mostró Yanni, donde está Bauer en Monte Albán, en el sitio arqueológico Monte Albán. Es la foto que ustedes ven a su izquierda, donde está a caballo. Como ven, ahí trae el bigote más corto, trae otro tipo de sombrero. Eso es en 1902. Viendo sus rasgos, viendo el bigote, viendo sus cejas, podemos suponer con bastante seguridad que también es Bauer el que está, por ejemplo, en la foto del medio, que ya les mencioné, que es la foto de la finca Hungaria, de la finca cafetalera, y también podemos suponer que es Bauer el que está en esta foto, aquí, también a caballo, en donde está en la finca Revenac, otra de las fincas cafetaleras, y ahí está, ahorita voy a mencionar con quién está en la foto, en esta, pero bueno, entonces ya podemos conocer el rostro de Guillermo Bauer con estas fotografías. Es muy probable que también en esta, que tiene unas casitas, donde está un patio y se ven las montañas al fondo, hay dos hombres platicando en el patio, hay maíz tendido en el piso, está secándose el maíz en el piso, hay una troca. Es muy probable que uno de los dos hombres que trae sombrero y que tiene piochita, que tiene barba, es probable que sea Bauer platicando con un señor, el dueño de la casa probablemente. En estos viajes a la Mazateca, pues Bauer adquirió objetos, tomó fotografías, redactó notas y descripciones sobre la lengua y la cultura, que son los documentos que están en los museos. Bauer, una de las cuestiones que facilitaron los viajes de Bauer a la Mazateca, y esto es algo que Yanni empezó a encontrar en las cartas precisamente, las pistas de esta cuestión, es que en el Porfiriato, que es en la época que vino Bauer, se habían terminado de construir dos líneas de ferrocarril que acercaban, que hacían más fácil el transporte desde la Ciudad de México hacia esta región. Por un lado estaba el ferrocarril que finalmente, o sea, en esta época no llegaba hasta el Istmo. Se suponía que este ferrocarril iba a llegar hasta Tuxtepec, de Córdoba a Veracruz a Tuxtepec, pero no se había terminado en esa época, pero justamente llegaba ahí por Tezonapa, donde esa zona estaba empezándose a abrir a la agricultura industrial, a la plantación de piña, a la plantación de caña, a la plantación del café. Entonces se construyó un ferrocarril, que de hecho en esa época se le llamaba el ferrocarril agrícola, para mover las mercancías de estas grandes plantaciones, y ese ferrocarril es
una de las rutas por las que se llegaba con más facilidad desde Ciudad de México a la Mazateca. Esa carta que localizó Yannick habla de que Bauer estaba llegando por esa zona, es decir, que entró por la zona donde hoy día está la presa, o sea, la zona inundada, entró por ahí, por la zona del Río Tonto. Y el otro ferrocarril que facilitó el transporte es el que une México con Puebla y Oaxaca, el mexicano del sur. Eso quiere decir que el otro acceso a la Mazateca era acceso o salida, digamos, la otra puerta de la Mazateca, para quien viajaba desde lugares lejanos en esta época, pues era este otro ferrocarril por la vía de Teotitlán. Y sabemos que Bauer también, de ida o de regreso, pasó por ahí, por esta ruta, porque entre sus fotos hay una foto de Cuscatlán y una foto de Teotitlán Viejo. Entonces sabemos que también estaba, lo más probable es que haya, por ejemplo, entrado por la zona del Río Tonto, o sea, por la zona baja de Chichotla, haya subido a esta zona, la zona de Huautla, y luego haya salido por la zona de Teotitlán. Pero digo que es lo más probable porque no lo sabemos con total seguridad, con los archivos que tenemos, solo deducimos por las fotos y por la carta. De las fotos que tomó aquí en Huautla, que son varias, y la mayoría de esas fotos las tenemos aquí en la exposición, no anotó los lugares, no anotó los parajes, no anotó los nombres de las familias, nada más dice Huautla, nada más dice Mazateca, pero no hay otros detalles, ¿no? Entonces, de pronto, si ustedes llegan a identificar algún lugar, alguna persona, va a ser muy importante porque esa información no existe en los archivos, no está anotada en los archivos. Ahí está la foto a la que me refería, donde posiblemente está Bauer, y pueden ver que nada más dice Mazateca, no sé bien qué dice la otra palabra, y dice Huautla, y nada más, es lo único que dice. Por cierto, los negativos de estas fotografías al parecer están extraviados, solo se cuenta con las impresiones que lucen, o sea, su aspecto es como lo ven ahí, ya medio decoloridas, ya un poco desvanecidas. Las versiones que traemos impresas se mejoraron utilizando Photoshop, utilizando un programa para darles más contraste a las fotos porque ya están deterioradas. Por eso se guardan en un lugar con clima, o sea, en una bóveda climatizada, porque ya son cosas que están casi deshaciéndose por ser tan antiguas, ¿no? Aquí están las fotos de Huautla, la que mencionaron hace ratito del entierro del angelito o la angelita, pero ninguna de estas fotos tiene detalles de personas, pero vemos familias, vemos niños, vemos la forma en que están vestidas las personas, bueno, una serie de detalles. Y también lo mismo respecto a la zona baja de Chichotla. Ahí pueden ver, por cierto, ya que se mencionó el interés en el café, ahí pueden ver que están secando café al sol. Y es importante mencionar como detalle, y aquí lo tenemos en la exposición, que Bauer llegó cuando viajó en 1913 en esta zona de baja de Chichotla, en un momento en que estaba sucediendo algo que cambió las circunstancias en esa zona de Chichotla. Y ese algo que estaba pasando y que tiene relación con el café es que se aplicaron en 1893 un segundito. Bueno, en esa época, 10 años antes de que Bauer pasara por ahí, ya está ahí. ¿Qué sucedió? Que se aplicaron las leyes de desamortización, las leyes de Lerdo. Estas leyes que buscaban promover la propiedad privada y que buscaban desaparecer pues, otros tipos de propiedad, la propiedad de la iglesia y también la propiedad comunal de la tierra, donde se declaraba que los territorios que no estaban siendo aprovechados en apariencia por lo menos, porque sabemos que quizá estaban en un sistema
propiedad particular. Pero de una manera que ustedes, pues, si leemos la historia de esa época, pues hubo ciertas mañas, ciertas trampas que en realidad promovieron que buenas partes de estos territorios se vendieran o se subastaran a personas de fuera, de que no eran de la comunidad. Entonces, en el caso de Chilchotla, lo que sucedió 10 años antes de que Bauer pasara por ahí fue que se fraccionó todo el territorio del municipio de Chilchotla y a los mazatecos de Chilchotla solo se les dio el 10% del territorio. El restante, ese 10% del territorio hizo que les correspondieran 16 hectáreas a cada jefe de familia o viuda del pueblo. Eso sí, Chilchotla no tenía muchos habitantes porque alcanzó ese 10% para darle 16 hectáreas a cada jefe de familia o viuda del pueblo. Ese plano que ven ahí y que lo pueden ver allá en una mampara son los cuadritos chiquitos de los terrenos de primera, o sea, de zona plana, y los terrenos de monte que se le repartieron a los pobladores de Chilchotla. El restante 90% del territorio se vendió a personas de Ciudad de México, a personas de Oaxaca y personas del extranjero, que ahí es donde entran, por ejemplo, los húngaros que compraron terreno como Eugenio de Banó, que nos dicen que se hacía llamar Pedro en México, pero su nombre en Hungría era Eugenio de Banó. Entonces, mucha de esta información de lo que estaba pasando en esta época, en Chilchotla y en otras partes de la Mazateca, yo la conocí a través de esta investigación de Marco Aurelio Almazán Reyes. Es una investigación que se puede descargar de internet, su tesis doctoral. Entonces yo les recomiendo, si les interesa esta historia, vienen muchos detalles como estos que platiqué de lo que estaba pasando en varias partes de la Mazateca y también de la Cañada en relación a la repartición de tierras, de la venta de tierras y la introducción de nuevos cultivos como el café. Bueno, pues por ahí, en esta zona que se había repartido a los finqueros y a los mazatecos, por ahí pasó Bauer 10 años después. Y en esta, Bauer solo menciona los nombres de 2 personas de la Mazateca, de todas las personas, porque seguramente interactuó con muchas personas, pero solo sabemos los nombres de 2 de ellas. Y una de ellas, pues seguramente ustedes la han escuchado, la conocen bien, es don Otón García, que se conoce como el primer presidente municipal de Huautla. En ese entonces, bueno, para empezar, nosotros no sabíamos que en esta foto estaba don Otón, pero afortunadamente hay un libro escrito y publicado por su hijo que tiene una foto de don Otón, que es la que está a la izquierda, y ya haciendo la comparación con la foto esta de atrás, que es la que está a la derecha, pues vimos que muy probablemente ese que aparece a caballo con Bauer es don Otón. Y sabíamos también por las fichas y los escritos de Bauer que había tenido interacción, que había platicado y que don Otón le contó algunas de las historias que están ahí en el artículo. Entonces, don Otón fue una de las personas que le platicaron mucha información a Bauer sobre pues, costumbres, leyendas de la Mazateca. Ahí lo vemos en la finca cafetalera porque don Otón ya no estaba viviendo en Huautla, había salido allá en la zona de las fincas y estaba trabajando como administrador. La otra persona con la que interactuó Bauer, que sabemos su nombre, era el hombre sabio, la persona que le compartió información sobre los bultos sagrados, sobre el calendario, se llamaba Feliciano Severiano. Bauer lo menciona en sus escritos. Pero lo que es muy interesante es que también en algunos documentos que están aquí en Oaxaca, en el Archivo General del Estado, aparece el nombre de Feliciano Severiano, pero aparece como uno de los chilchotlecos a quienes les dieron un terreno de estos que nada más medían 16 hectáreas. Ahí pueden ver que está un cuadrito, el número 96, y también hay una lista donde está en el número 96 Feliciano Severiano. Entonces, como que esto confirma que había esta persona que no solo era el hombre sabio, que no solo era el informante de Bauer, sino que era alguien de Chilchotla que estaba viviendo ese proceso de repartición de las tierras y que, por cierto, pareciera que no se le dieron todas las tierras o no se le dieron las tierras que se le
adjudicaron, porque hay otro documento de 2 años después, de 1895, donde Feliciano Severiano está reclamando que le entreguen sus tierras. Entonces hay documentación, por lo menos de 2 personajes de los que interactuaron con Bauer, y esto es importante para que no solo veamos esta historia desde el punto de vista de Bauer, el alemán que vino a México, sino también de las personas de la Mazateca que interactuaron con él y que trabajaron con él. Ahí está Bauer en una foto a caballo, que no sabíamos realmente dónde estaba ahí, pero justamente gracias al libro que publicó Eugenio de Valor, es un libro muy interesante, pero está solo en húngaro, pero ahí viene una foto, si se fijan, está prácticamente en el mismo lugar, pero esa persona que está en la otra foto no es Bauer, es uno de los húngaros que trabajaban en la finca y que eran finqueros cafetaleros, pero es el mismo lugar. Entonces, por deducción sabemos que estaba ahí Bauer en la finca Hungaria, que por cierto, en los lugares que estuvo Bauer todavía quedan pequeños pueblitos que tienen el nombre de lo que fue la finca. Entonces hay una pequeña finca casi en la orilla de la presa que se llama Hungaria, y este es el otro lugar que visitó, otra finca que visitó, que es la que se llama Santa Elena. Es el pueblo que hoy se llama Santa Elena, en Chichotla. Ahí pueden ver cómo lucía en esa época. Y en esa finca fue donde Bauer platicó con Feliciano Severiano. A lo mejor trabajaba ahí Feliciano Severiano, a lo mejor era encargado, a lo mejor era trabajador, no sabemos, pero ahí platicó con él, eso sí sabemos. Y esa finca Santa Elena estaba vinculada a otro personaje que también tiene relación con la historia de Huautla. Era, quizás lo han escuchado, Roger de la Deboutrier. Era un francés que también le dieron una finca, o compró una finca en la zona baja en Chichotla, pero él y su esposa, que se llamaba Helen Harker, no se adaptaron al clima de Chichotla y vivían aquí en Huautla. Y parece ser, esta es una historia que tendríamos que confirmar, pero la escuché, me parece, del doctor Alejandro Dávila, que este señor y su esposa tenían una tienda aquí en Huautla donde vendían, entre otros productos, listones traídos de Europa, y esa podría ser posiblemente el vínculo o la forma en que los listones fueron introducidos en la región mazateca. Es una cosa que digo tentativamente para que se busque la información precisa, pero esa es la información que conozco, y es este personaje con quien seguramente también tuvo cierta interacción directa o indirecta Guillermo Bauer. Entonces aquí vemos otro vínculo con Huautla. Aquí ya nada más para mostrarles la región de la que estábamos hablando. Y ahí ven, hoy en día ya está inundada. Bauer fue ahí, no estaba inundada con la presa. Ahí pueden ver hasta arriba la finca Hungaria, y un poco en medio de esa área está Santa Elena. Pues es todo lo que quería platicar por hoy, y bueno, nos va a dar mucho gusto seguir platicando. También estamos contemplando la posibilidad de llevar la exposición a otros lugares. Es algo que tenemos que planear con cuidado, pero queremos hacerlo. Entonces, pues vamos a seguir platicando de estos temas. Muchas gracias.